A ver, somos el grupo uno y nosotros vamos a exponer sobre Eric Mendelssohn. Y una de sus obras que vamos a hablar es sobre la Torre Eiffel de Einstein. Bien, empezamos lo que es la biografía. Eh, es conocido como el arquitecto de las trincheras porque diseñaba en papel durante la Primera Guerra Mundial en plena batalla. Él plasmaba sus ideas en el papel en plena batalla durante la Primera Guerra Mundial. Bien, él nació el 27 de marzo de 1887 en Eisenstein, Alemania, que es actualmente Polonia. Él estudió en la Universidad de Múnich, donde se graduó en el año 1912. Él tuvo como tutor a Theodor Fischer y su influencia al neoclásico fue por Olbrich y Van de Velde. Más tarde, él entró en contacto con el expresionismo, donde forjó una gran amistad con el arquitecto Frank Lloyd Wright, también con Ludwig Mies van der Rohe y Walter Gropius. Se casó en 1915 con chelista Luis Mas, quien le ayudó en crear y construir su obra La Torre Einstein. Esta obra fue considerada como una obra maestra del expresionismo arquitectónico alemán. La Torre Einstein le permitió amasar una considerable fortuna, pero en 1933 su condición de judío lo llevó a emigrar a Inglaterra, donde comenzó su colaboración con Sergei Chermayev y realizó varios proyectos en Palestina y en Jerusalén. En el año 1941 se trasladó a Estados Unidos, donde vivió el resto de sus días y falleció el 15 de septiembre de 1953 en San Francisco. En total diseñó 95 edificios a lo largo de toda su vida, donde se puede ver y apreciar un claro ejemplo del talento y la gran creatividad que tenía este arquitecto. Eh, Paso a la siguiente. El 21 de marzo en Prusia Oriental, actualmente en Polonia, nació el 27 de marzo, ¿no? En 1942 se graduó como cum laude, que significa con honores, tipo por llamarlo como si estuviéramos en Perú, en la Universidad Técnica de Múnich. En 1909 la Torre Einstein empieza su construcción y en Alemania, y hoy en día es un símbolo del expresionismo. Se sabe que Einstein, una anécdota, es que tras una minuciosa visita al edificio recién terminado, se mantuvo en silencio por un rato y después de mantenerse en silencio, resumió toda su opinión como orgánica hacia el arquitecto. En 1921 el edificio Mons Haus es un edificio renovado en Berlín y es conocido porque la esquina fue renovada por el arquitecto Erich Mendelssohn. Y en 1953, estando en San Francisco, Estados Unidos, fallece lamentablemente. Por los antecedentes del positivismo, impresionismo y naturalismo dio origen al expresionismo, por las cuales se caracteriza a través de las formas distorsionadas. La obra se llevó a cabo después de la Primera Guerra Mundial, por Mendelssohn, bajo el encargo del astrofísico alemán Erwin Friedrich. ¿Con qué propósito? Simple. Con el fin de la realización de experimentos a evidenciar la teoría de la relatividad. De acuerdo con lo anterior, realizó varios bocetos recreando una edificación dinámica, como se puede precisar en estas siguientes imágenes. Desde luego, empezó a buscar métodos de construcción para reflejar la libertad expresiva. Actualmente la instalación se ubica en Potsdam, Alemania, cerca de la capital de Berlín. Siguiente. Concepto. Tenemos 4 puntos claves con la cual podemos explicar el concepto de su obra, la Torre Einstein. Una de ellas, el primero, es el materialismo. Mendelssohn concebía la obra en el hormigón armado, que correspondía en una forma blanda, continua y dinámica. La siguiente es el dinamismo, donde podemos ver la relación entre las concepciones y el lenguaje arquitectónico de Mendelssohn y Antoni Gaudí. Él utiliza la tradición y lo lleva a formas expresionistas, enlazando con el racionalismo y la arquitectura medieval. Bien, ahora hablamos sobre el expresionismo, el tercer punto. Bien, aquí entra a tallar la relación directa entre el hormigón y el dinamismo, y al ser una obra tan bien pensada, con formas llamativas, curvas y dejando atrás los ángulos rectos,
Todo ello representa el debate arquitectónico que en la época se inclinaban por el dinamismo, pero que en definitiva el resultado que le dieron fue el expresionismo. Y por último tenemos la monumentalidad, que realzando los elementos de la obra, pues podemos ver que la única entrada que representa el poder del pueblo y las cúpulas que realza la monumentalidad a la ciencia, la arquitectura y al arte de la vanguardia. Siguiente. Es una de las obras más conocidas del expresionismo arquitectónico. El arquitecto mismo también es considerado como el máximo representante de dicho estilo, incluso considerando como un revolucionario de su generación. Principalmente se caracteriza por su forma amorfa. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura del edificio, como se aprecia, es deforme en ciertas partes del edificio. Es evidente que se revela el uso de líneas curvas sin dejar a la vista los ángulos rectos. Además, por la opinión pública de Alemania, se considera como un legado científico del más popular del siglo. Y como su nombre lo dice, está de más que decir, me refiero a Albert Einstein. Siguiente. Eh, bueno, en la figura se observa un corte longitudinal de la torre Einstein y se evidencia unos espacios representados por colores como el rojo, el amarillo, el verde y el azul. Vemos debajo del suelo se encuentran las viviendas que son para un grupo limitado de científicos o físicos que se quedaban ahí. La zona de laboratorio en amarillo, eh, que está en el primer nivel. Se evidencia un recorrido vertical hacia el final del telescopio, que es la parte roja, y la sala biblioteca ubicadas estratégicamente frente a la naturaleza y tiene una vista muy amplia, ¿no? En la figura 10 se observa cómo están formadas las viviendas y el telescopio se observa en la parte inferior derecha, la cúpula, ¿no? Al final del telescopio. Hablando un poco más sobre el sistema de construcción, hay que dar un pequeño contraste a las líneas comparativas que tiene el arquitecto Eric con las de Le Corbusier, junto al diseño de las torres Einstein. Si bien es cierto, el exterior de la torre Einstein fue concebido originalmente en hormigón, pero debido a las dificultades de la construcción por el complejo diseño y la escasez durante la Primera Guerra Mundial, gran parte del edificio se realizó en ladrillo, como se puede imaginar, o si llegan a observar en los bosquejos de los planos de la estructura, ¿no? Este tipo de estructura fue cubierto con estuco, además el material se cambió durante la construcción del edificio y los diseños no fueron actualizados, lo que causó muchos problemas como grietas y humedad. El extenso trabajo de reparación del observatorio solar tuvo que hacerse solo 5 años después de la construcción inicial, supervisado por el mismo Mendelssohn. Desde entonces ha tenido numerosas renovaciones, si por ahí recordamos la primera imagen en la presentación. Hablando un poco más lo que es el análisis funcional en la siguiente diapositiva, los experimentos que se realizaban en la torre necesitaban de un laboratorio completamente aislado de la luz exterior, así como de los cambios de temperatura para poder estudiar con precisión las teorías de Einstein sobre la curvatura de la luz al someterla a un campo gravitatorio importante. Como se puede imaginar, la estructura tiene ese juego hueco, por así decirlo, entre lo que es la torre desde la parte superior hasta la parte inferior que se une, ¿no? O que conecta con la parte inferior, que es la parte del laboratorio, esa parte extensa. Para hacer de esta forma, si hablamos un poco más ya de lo que es un poco de la función, de ahí se puede llegar a observar una parte importante. Hay un ensanchamiento en la base del edificio que logra el objetivo mediante el grosor de las paredes y de las antecámaras previas al laboratorio para hacer así llegar la luz captada por el telescopio, como hemos mencionado, al laboratorio inferior, el cual se dispuso un sistema de espejos a 45 grados que refleja la luz desde la parte alta de la torre hasta su base. Siguiendo un poco más hablando de las obras o del arquitecto o las enseñanzas, tenemos el legado arquitectónico moderno
de hoy actual. Como tal, se observa la ópera de Sydney por John Hudson, así como también el Museo de Guggenheim de Frank Gehry. Y por último, esta sería lo que es Herbie Halides, el centro Heidi Eiliges de Zaha Hadid. Si bien es cierto, sabemos que las obras de Zaha Hadid también respiran la influencia de Mendelssohn por este dinamismo característico y esa materialidad, ya que muchas de sus obras han sido construidas con hormigón armado, ¿no? Y por ahí podemos deducir que hay la nueva arquitectura líquida que expresa Zaha. Como conclusión, finalizamos el trabajo con estas respuestas. Como se puede observar, las líneas curvas en la acidificación tienen un cierto parecido al físico del estilo orgánico. El nuevo uso de materiales y el uso de geometría libre, dejando atrás las líneas rectas, innovando así con nuevas formas. La concepción del hormigón para el desarrollo de sus obras, el cual forma parte esencial en la búsqueda de su concepción en el expresionismo. Sería todo.